Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Semana 8, camino a Sevilla, día 1, lunes. Como sabéis, las últimas 2 semanas, o semana y media, ha sido un pelín difícil por un catarro. De hecho, se juntó que viernes, sábado de la semana pasada empecé a notar unas pequeñas molestias en la zona del tibial, así que tuve que acortar el sábado la tirada larga, pero aquí estoy corriendo de nuevo. Me cayó bronca del entrenador porque no le había comentado que hace 2 sábados ya caí con un proceso gripal, de catarro, resfriado, y no pude hacer la tirada larga porque sabía que si no, pues para la carrera del martes de la San Silvestre de Cuenca, pues probablemente me hubiese dicho no correrla o hacerlo súper suave, y digamos que le oculté eso y no debería haberlo hecho. Así que lo mejor en estos casos realmente es escuchar al cuerpo, y hemos decidido que por lo menos 4 días vamos a tomárnoslo muy relajado. Tengo cita el fisio el jueves, y hoy vamos a empezar la semana con 50 minutos de rodaje muy suave. Voy a ir por sensaciones. Si tengo que parar, pararé. Si tengo que acortar, acortaré, porque lo que me ha dicho el entrenador es que al final, en estos procesos con virus, pues si seguimos intentando forzar el cuerpo sin haberse llegado a recuperar del todo, pues estás tirando por el camino del medio. No llegas a cumplir con los entrenos y no dejas al cuerpo recuperarse como debe. Así que van a ser unos 4 días más. Ayer domingo que descansé 5 días muy suaves. Vamos a ir poco a poco y evaluamos según lo vayamos viendo. Y obviamente también teniendo en cuenta si tengo más molestias en el tibial, pues es un añadido más. Pero sobre todo, dejar recuperar al cuerpo 100% de ese proceso catarral para no ir arrastrándolo semana tras semana. Queda poco margen. Hemos hecho ya 7 semanas de entreno de un plan de 14. Quedan otras 7, pero las 2 últimas serán de tapering. Así que realmente quedan 5 y esta va a ser un poco de recuperación. No tengo mucho margen, pero es más importante recuperar ahora que no, y perder una semana, digamos, de intensidad, que no 4 que no llega al 100%. Buenas. Así que vamos a ver qué tal va el cuerpo. Hay que escuchar al cuerpo y haremos eso hoy. Pues ya llevamos 36 minutos, de momento bien, de sensaciones, hoy tomándomelo muy suave, muy tranquilito. Luego miraré, creo que de pulsaciones voy bien, porque ya digo, quiero estar muy consciente de no pasarme. Hay varias métricas que miro, y una de ellas es duermo con el reloj y lleva un medidor de frecuencia de variabilidad cardíaca, y la verdad que los últimos días la tenía muy baja, y eso pues es un indicador que no estamos recuperando, que puede que haya pues eso, una enfermedad, un virus o simplemente fatiga. Y esta noche ha mejorado un poco, entonces es un indicador que tengo que ver la tendencia en los próximos días, y hoy me encuentro algo mejor.
Sí que es verdad, sigo moqueando mucho, nariz congestionada, así que no estamos 100%, y es lo que en los próximos días tengo que ver, horas de sueño, estrés, etcétera, y recuperar. Voy a tomar, ya empecé el sábado, unas pastillas solubles con vitaminas, etcétera, para reforzar el sistema inmunitario, que sobre todo a todo el mundo que entrena una maratón, pero amateurs mal, porque trabajamos, tenemos familia, otros compromisos, y metemos un estrés adicional entrenando para la maratón, suelen bajar el nivel de defensas y somos más propensos a pillar enfermedades en estas épocas de más carga. Y bueno, como veis voy hablando bien, o sea que voy muy despacito. Y otra cosa que estoy contento, de momento pues la pierna izquierda del tibial parece que bien, sin dolor, sin molestias. Obviamente no estoy metiendo intensidad, pero bueno, estoy dando vueltas, digamos, a la manzana. Es un circuito de 2,2 kilómetros. Por lo mismo, si en cualquier momento noto una molestia, parar, volver a casa, o si aumenta fatiga, lo mismo. Pero buenas señales, que hoy parece que el tibial, la musculatura, pues va bien, sin mayores molestias. Un poco cargada la pierna, pero sin molestarme como el sábado. De todas formas, como he dicho, el jueves voy al fisio a que me vea y evaluaremos. Pues aquí estamos, semana 8, día 2. Hoy otro rodaje suave, esta vez 12 kilómetros, y también vamos a ir por sensaciones, sin ritmo, suave y siendo consciente de respiración y a ver qué tal la pierna. Poquito a poco dejar el cuerpo que vaya asimilando, recuperando, y nada de intensidad de momento. Por ahora bien. Pues volviendo ya para casa, y hoy bien, de sensaciones bien, he ido muy relajado, muy suave, pero luego pulsaciones, pero seguramente bajas, ritmo también obviamente más despacito, y me he venido aquí a Valdelatas para correr sobre terreno un poco más blandito y proteger la musculatura. Causas que he estado pensando que han podido contribuir a esto, a pesar de obviamente lo que he dicho del catarro y virus, etcétera. Ya no llegué al tiempo objetivo en 10K, y uno de los factores ha sido, por ejemplo, estas 2 últimas semanas me he saltado con viajes familiares y demás, pues la rutina de gimnasio. He metido un día a la semana y creo que no es suficiente. Cuando ya pasas de 40 años, la rutina de fuerza tiene que tomar más relevancia, y creo que es de lo primero que sacrifico, porque si un día suena la alarma y ahí entreno, me guste o no, pero salgo a correr. Con el gimnasio no me pasa lo mismo, no me gusta, nunca me ha gustado, pero creo que hay que priorizarlo. Creo que para próximos bloques meteré 2 días de fuerza, sí o sí, porque va a ser más y más necesario según vayamos cumpliendo años, fortalecer esa musculatura. Y segundo, digamos, la mochila natural. Soy de vuelta 9:05 minutos con 14. Así creo que es un error. Si preparas una maratón, gastas mucha energía, muchas calorías, y hay que reponer. Pero sí que es verdad que con la lesión subí de peso al reducir el ejercicio físico, y ya no lo he bajado. No he estado en dieta, y más estos días de excesos navideños,
pues habré pasado de 88 a lo mejor a 90 kilos, y he estado mirando estadísticas. Cuando hice Valencia o Madrid o San Sebastián, mis sub 3 horas, estaba 83, 84 kilos. Pues esos 4, 5, 6 kilos extra se tienen que notar. Pero no me voy a poner a dieta, no lo voy a hacer, no creo que es un error. Lo que sí, pues voy a vigilar de aquí a Sevilla los dulces, vino, cerveza, reducir al mínimo y nada, intentar comer algo más saludable, a lo mejor menos pizza, hamburguesa. En las próximas semanas tener más conciencia, pero comer de todo, comer bien y eso a ver si ayuda. Buenos días, hoy es jueves por la mañana, acaba de amanecer, estamos en Valdelatas de nuevo y eso quiere decir que es el día 4, semana 8, día 4 sí, hemos pasado del 2 al 4, el 3 solo hice fuerza en el gimnasio, no corrí. Lo he hablado con el entrenador, el plan era hacer 2 días de rodaje muy progresivo, 50 minutos el lunes, 12 kilómetros el martes, miércoles descansar de impacto, hacer fuerza, que como dije es necesario, y hoy vamos a por 14 minutos, también de rodaje suave. Voy a intentar llegar a 5:10 de media, nada que sea muy deprisa, pero bueno, aquí como hay elevación, pues son a lo mejor 10 segundos por kilómetro más deprisa de media que cuando voy mirando pajaritos, por así decir. Cuando voy muy despacio va a seguir siendo ritmo aeróbico, pero un puntito. En semanas pasadas, esta tirada del jueves, eran 18 kilómetros, 4 más. He intentado hacerlo 4:55, 5 minutos por kilómetro. Hoy vamos a ir a intentar 5:10, a ver si sale, porque no sé si se aprecia en el vídeo, pero esto es cuesta arriba. Hay mucha subida y bajada por aquí. Y cuando acabemos este rodaje nos vamos al fisio a ver qué nos dice. De momento el tibial bien, y de sensaciones pues bien, no estoy metiendo intensidad. Ya llevo desde el viernes pasado sin meter intensidad, así que esperemos que el cuerpo vaya recuperando. Es verdad que todavía puede que no esté al 100%, pero mejores sensaciones que la semana pasada. Vamos a ir poquito a poco. Pues acabando el rodaje de hoy, buenas sensaciones. Acabo de mirar, voy 5:07 de media, tengo una pequeña cuesta de vuelta a casa, así que más o menos regulando por sensaciones y cumpliendo el objetivo. Contento. Ahora iré a ver qué me dice el fisio. De molestias también mejor. No toda la sesión de fuerza positivamente de ayer. Piernas cansadas, pero algo más de potencia que estos últimos días. Así que señal que lo que pensaba es cierto. Llevo, pues esto sería claro, desde hace 3 semanas sin pisar el gimnasio, porque las 2 últimas me las salté y se nota. Así que súper importante, disciplina para hacer fuerza, no solo para correr. Muy buenas, aquí seguimos, semana 8, día 5, viernes. Tengo buenas y no tan buenas noticias. Las buenas, fui ayer al fisio y nada, lo del tibial, una simple sobrecarga. Mentalmente, pues claro,
soy más consciente de cualquier molestia en esa zona y tengo más cuidado por la lesión que tuve el año pasado. Era una sobrecarga en una zona un poco distinta, un poco más abajo, más pegada, digamos, a la tibia, y simplemente una sobrecarga. Me soltó, me dio punción en seco y la zona de la lesión está bien, no noto nada raro, así que digamos muscularmente bien. De hecho, donde más me dolió fue en los gemelos, que los tenía cargaditos, y yo creo que también al soltar gemelos pues ayuda también a liberar tensión en la parte delantera. Así que muscularmente buenas noticias. Del resfriado ya no tengo la congestión de la semana pasada, pero sigo moqueando mucho, así que el plan que tenía hoy, que ya era revisado a la baja, era haber hecho 8 miles después de calentamiento y demás, haber hecho 8 miles al ritmo que el viernes pasado hice los 2 miles, 3.55 más o menos, entre 3.55 y 3.50, y en lugar de 2 miles pues 1000 series de 1000. O sea, a priori era un entreno más asequible que el del viernes pasado. En vez de 6×2, 12 kilómetros, iban a ser 8×1000, 8 kilómetros de esfuerzo a la misma intensidad. Pero como del catarro todavía no me siento bien, he decidido con el entrenador que hoy 14 minutos, perdón, que hemos decidido que hoy hacemos otro rodaje de 14 kilómetros y veremos mañana. Mañana en teoría tenemos tirada larga. A ver si me encuentro mejor de sensaciones y abordamos una tirada un pelín más larga. Pero hoy, relajado, suave, por Valderatas, controlando impacto y eso, ritmo suave aeróbico. Hoy mejores sensaciones que ayer, así que contento. Luego miraré pulsaciones, creo que más bajas que ayer también, aunque bueno, ese es un indicador de muchas cosas y tampoco es 100% fiable, sobre todo si usas pulsómetro de muñeca. No llevo banda, así que tomarlo con un poco de perspectiva, pero lo principal es que me he sentido más fluido, más cómodo. Así que contento y esperemos que estas 24 horas adicionales más relajadas pues permitan recuperar 100% al cuerpo y mañana veremos qué tal amanece. Seguimos sumando. Pues aquí estamos corriendo con ilusión hoy. Es el día 6 de la semana 8, toca tirada larga, 26 kilómetros en total. Ya he hecho 2 de calentamiento y ahora 2 bloques de 12 kilómetros cada uno, y hemos ajustado ritmo e intensidad a la baja para no forzar demasiado. Este primer bloque de 12 lo voy a hacer a 4:45 más o menos, 4:40, y el último bloque de 12 a ver si puedo hacerlo a 4:15. Tomaré geles en el kilómetro 12 y en el 20 y a ver qué tal. También vamos asimilando los geles de momento bien, pero y sobre todo acumular volumen, que llevo mucho tiempo sin meter una tirada larga. Si veo que no llego a ritmos, aflojaré. Vamos.
Por ahí va la grupeta del club haciendo miles. Y yo acercándome ya al kilómetro 10. He tenido que hacer, eso sí, en el 6 o en el 7, una parada al baño, pero de sensaciones voy bastante mejor. Obviamente es el primer bloque, pero a 4:45 bastante bien. Ahora voy a llegar, bueno, el kilómetro 10 de este bloque de 12, más los 2 de calentamiento, van a hacer los 12, así que probaré a tomar un gel a ver qué tal. Acabamos otros 2 de este bloque y luego subimos un poco el ritmo para intentar hacer otros 12 a 4:15. Yo espero que sí, yo creo que sí, pero iré por sensaciones. Pues primer gel tomado, de momento bien. Un consejo: no los toméis muy de golpe. Yo he tardado más de una vuelta, más de 500 metros en tomarlo. Eso, alargarlo 500 metros, 1 kilómetro, y lo vais tomando sorbo a sorbo. Luego aquí obviamente tengo suerte, y cada poco papeleras. Si los tomáis en tiradas largas por el monte o ciudad y no encontráis oportunidad, guardad en el bolsillo el envoltorio. Y nada, ahora queda 1 kilómetro y poco, y 1 kilómetro 100, y cambiamos de dirección, que así no van a ser muchas vueltas en la misma dirección, y subir el ritmo. Vamos a hacer 26 kilómetros hoy. Pues nada, kilómetro 7 de este último bloque, quedan 5, pero he tenido que parar al baño. Me he tomado un gel y bueno, no sé si ha sido los geles, pero vamos, ya es la segunda parada hoy, así que mejor entrenarlos, queda demostrado durante entrenamientos, que no que te pase el día de carrera. De sensaciones, en cambio, mejor. 4:15, entre 4:15 y 4:10, y mucho mejor. Vamos a acabar últimos 5 kilómetros, y aunque no hayan sido seguidos por esos parones, pero hoy acumulamos una tirada larga que tenía ya ganas. Buenas sensaciones para cerrar la semanita, y bueno, camino a Sevilla. Veremos la semana que viene qué tal recuperamos. Bueno, pues tirada larga hecha, 26 kilómetros. Hemos acabado con buenas sensaciones. Tenía muchas ganas de poder completar una tirada larga, y aunque ha sido con un par de parones para ir al baño, pero súper contento. Mejor tomarlo ahí un poco más tranquilo, no forzar, y las sensaciones me acompañan. Evaluaremos próximas semanas, es la puesta a punto definitiva para ver el ritmo realista, objetivo. Creo que 2:50 va a ser muy complicado, pero en estas últimas semanas es cuando de verdad pondremos a punto la maquinaria y vamos a ver con qué estado de forma llegamos. Ahora a recuperar, mañana toca descanso, y hoy muy contento. En total 1 hora 57 minutos 31 segundos corriendo, 2 horitas de tirada larga con los parones, y muy bien. Vino bien no hacer series ayer. Tampoco me va a cambiar mucho el ritmo objetivo de Sevilla, haber hecho un entreno más o menos de series, pero en cambio una tirada larga sí que da ese plus de resistencia para la distancia de 42 kilómetros. Así que cerramos la semana súper contento. Después de unos días complicados, con esto me voy con una nota positiva de cara a lo que queda de entrenamientos. Así que nada, seguid el canal, iré contando cómo voy progresando, y a por todas a Sevilla. Vamos.